Muy buenos días, estudiantes del Colegio Bilbao. El día de hoy les vengo a exponer un poco acerca del mundo invisible que nos rodea. Resulta que hace millones de años convivimos con ellos. Hace millones de años se encuentran en la atmósfera. Hace millones de años están en nuestra piel. Se alimentan de nuestras células muertas. Se reproducen en nuestra piel, en nuestras pestañas, en nuestras cejas. Esos llamados organismos o microorganismos con los cuales nosotros decidimos darle el nombre. Pues bien, bienvenidos al mundo de lo invisible. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Resulta que comúnmente nosotros tendemos a confundirlos. Los llamamos microorganismos, bacterias, virus, patógenos, pero pensamos que todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque sencillamente no los vemos. Pues bien, vamos a mirar en qué consiste cada uno de ellos. Muchos de ellos, realmente, hasta el siglo XIX y siglo XX, se comenzó a abrir un campo en la ciencia y poder indagar a qué se refería cada uno de ellos. Antes de esos siglos, se confundía los virus con las bacterias o se pensaba que los microorganismos eran todo lo malo que estaba a nuestro alrededor. Pero gracias a los avances tecnológicos se ha podido saber un poco más a fondo acerca de ese mundo invisible. A continuación, la imagen que estoy señalando con el cursor es de una bacteria llamada Escherichia coli. Esta bacteria se encuentra en nuestro intestino grueso. ¿Qué función tiene? Degrada los alimentos. ¿Cuáles? Resulta que nuestro cuerpo no puede consumir todos los alimentos porque pues sencillamente no se encuentra una maquinaria suficiente para degradar. Entonces, alimentos como los frijoles, específicamente la cáscara, no se degrada en el estómago, pasa directamente al intestino. La Escherichia coli, ¿qué hace? Se alimenta de la cáscara, generando una relación mutualista porque convive en nuestro intestino, no genera ningún daño. Pero resulta que esta bacteria, lamentablemente, se generan cepas que son conjuntos de bacterias, de millones de estas bacterias, y algunas de esas cepas salen del intestino y llegan directamente a la sangre. Y es allí donde poseemos grandes líos. Entonces resulta que tenemos bacterias que pueden ser buenas o malas, de acuerdo a su ubicación. La segunda imagen resulta que uno la ve a simple vista y uno dirá, bueno, ¿a qué se referirá? Resulta que a veces nos salen hongos en los pies o en las manos, específicamente por qué condiciones, condiciones de humedad. Resulta que los hongos tenemos dos grandes clasificaciones, los hongos pluricelulares, que son los que ustedes observan cotidianamente, y los hongos unicelulares, que tienen una gran aplicación en la industria, y otros que tienden a perjudicarnos, como este. Y la última imagen es de el virus de VIH. Resulta que este virus, como ustedes lo observan allí, y ya han escuchado bastante de él, pues tiene una gran implicación en nuestro organismo, la cual más adelante voy a entrar a indagar un poco de él. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Primero, los microorganismos se dividen en dos. Tenemos microorganismos que pueden ser buenos o malos. Cuando son malos, se llaman patógenos. Y las bacterias es algo muy diferente a los virus. Pero ¿qué tienen en común? ¿Por qué los confundimos tanto? Porque sencillamente repercuten en el organismo. ¿Y qué pasa? Que nosotros a nivel visual, como no estamos mirando ese mundo invisible, nosotros vemos esto. Pensamos que todo se refiere a lo mismo. Resulta que en esta primera imagen tenemos la famosa tenia. La famosa tenia realmente pertenece al reino animal, es un platelmito, es un gusano que específicamente habita en el cerdo, en la piel. Resulta que las condiciones de los criaderos de los cerdos pues no son las más adecuadas a nivel ambiental. Si bien en el cerdo no genera nada, pero resulta que el cerdo nosotros lo consumimos y cuando no consumimos la carne realmente a una temperatura de cocción necesaria para que se elimine la tenia, sencillamente nosotros consumimos este microorganismo y
se va proliferando en nuestro cuerpo, generando grandes repercusiones. Como ustedes ven aquí, aquí tenemos esta tenia, que es una forma alargada, parecida como un espagueti, puede llegar a medir 6 metros y en casos extremos se puede extender en todo el cuerpo, inclusive cuando llega al cerebro, ya es muerte. En la segunda imagen tenemos un hongo que se da en la piel. Este hongo, ¿qué es lo que busca finalmente? Pues daño y repercusión en nuestro organismo. Y la última imagen tenemos un sarcoma, el sarcoma de Kaposi. Bueno, ¿a qué se referirá esto? Resulta que el SIDA tiene unas fases y dentro de las fases terminales tenemos algo que se llama la muerte celular, que tienen en común estos organismos cuando son patógenos buscan dañar al huésped. ¿Por qué? Porque se alimentan de él generando en la primera imagen muerte celular, segunda imagen muerte celular y tercera imagen muerte celular. Resulta que esta imagen nos va a permitir adentrarnos un poco más a fondo de ello. Resulta que hemos hablado de bacterias y de virus, pero entonces, si son diferentes, ¿qué es lo que los diferencia? Vamos a asimilar o vamos a hacer una pequeña analogía. Vamos a suponer que estamos en un estadio y resulta que una pelota es el virus y media cancha es una bacteria y el estadio completo es una célula normal, una célula de nosotros, una célula de un perro, una célula de un gato. Una gran diferencia es el tamaño. Aquí nosotros estamos frente a la presencia de lo que yo llamo unos alienígenas. No se clasifican en ninguno de los reinos. Tienen unas características muy básicas, pero a la vez extraordinarias. Aquí tenemos la estructura básica y fundamental de un virus. Es un alienígena porque siempre tiene una forma de una cápside, unas patas que aterrizan. ¿Y a dónde aterrizan? A nuestra célula. Si bien vamos a hablar entonces de estos alienígenas, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿los virus pueden infectar otros reinos? Siempre miramos y actualmente que infectan animales, pero puede afectar una planta, puede afectar un gusano, inclusive puede afectar una bacteria. Pues sí, resulta que acá tenemos la primera imagen, una planta de tabaco en la cual se ve afectado un virus, el virus a esta planta y poco a poco que genera muerte celular. Vemos que la planta generalmente tiene un color específico y adecuado por su clorofila y poco a poco se comienza a despigmentar, su textura cambia, su tamaño también y finalmente aquí tenemos esta muerte celular de la planta. Y en la segunda imagen que tenemos a estos alienígenas aterrizando a una bacteria. ¿Qué buscan estos alienígenas? Infectar, dañar, generar muerte celular. Estos alienígenas, ¿por qué tienen que aterrizar en esos reinos? Porque si no aterrizan, mueren de inmediato. A la vez tan simples y a la vez tan complejos cuando se llegan a incorporar en un huésped. Vamos a hablar acerca de la estructura básica de esos alienígenas. Resulta que esos alienígenas se componen de una cabeza. Esa cabeza generalmente es tiende a formar figuras geométricas y esas figuras geométricas son únicas. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar algunas de esas figuras básicas. Resulta que esa cabeza o llamada cápside, que es una estructura cristalina, esa estructura cristalina, ¿qué función tiene en un virus? Protección. ¿Y por qué es tan importante? Porque resulta que dentro de esa cápside solamente necesita ADN. El virus solamente necesita ADN o ARN viral para poder entrar a un huésped. No necesita de organelos tan complejos como los que nosotros hemos visto en nuestros cursos de biología o tenemos la idea de que es una célula o los organelos que están dentro de ellas. No, un virus solamente tiene una línea de ADN o de ARN viral. Luego tenemos aquí el cuello, donde va a ser después desprendido después de su aterrizaje a la membrana que va a infectar. Luego va a llegar aquí la cola, por último las fibras de la cola que van a aterrizar en la membrana, en la puerta
para la célula. Y aquí tenemos especificado esta partecita del ADN con un poco de más detalle. Aquí tenemos estos palitos que nosotros vemos acá, son receptores que permite que pueda llegar al huésped. Sin esos receptores, el virus no es nada. Luego tenemos la cápside que, como les había dicho, lo protege específicamente el contenido de ARN y ADN viral. Aquí tenemos algunas de esas formas de esa cápside. Tenemos una forma helicoidal, como nuestro ADN. Tenemos una forma de un poliedro, una forma esférica y una forma compleja. Los virus tienen estas 4 tipos de clasificaciones que son posibles. Vamos a entrar un poco más de detalle referente a esos virus. Resulta que los virus son clasificados según su tropismo. ¿Cómo así? Resulta que los virus solamente tienen 3 vías de ingreso. Virus respiratorios, entéricos y neutrópicos. Por ejemplo, el que tengo acá que estoy señalando con el cursor es el virus de la rabia. Y aquí tenemos la imagen del perro con rabia. Este es un virus neutrópico. ¿Eso qué quiere decir? Que el virus se establece en el cerebro. ¿Pero por qué allí? ¿Por qué no en otra parte? Porque resulta que el virus tiene receptores. Recordemos lo que yo les hablaba de los receptores, estos receptores que son cruciales, y tiene receptores muy similares a nuestras células cerebrales. Por lo tanto, residen allá. Aquí tenemos un virus a nivel entérico, es decir, que se deposita especialmente en órganos referenciados con la parte de nuestro estómago. Aquí tenemos el virus de la hepatitis que específicamente afecta el hígado. ¿Por qué es entérico? Porque sencillamente los órganos que competen allí tienen receptores que permiten la entrada del virus adecuadamente. Y tenemos los virus respiratorios, que son los más conocidos, que nosotros convivimos con ellos, que esos virus llegan y atacan específicamente vía respiratoria, garganta, nariz, pulmón. Por eso es que los virus, a veces cometemos un gran error y es pensar que los virus son solamente respiratorios o pensamos que solamente el perro va a tener rabia y nosotros no. Entonces, nosotros también podemos tener rabia, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es más mortal? ¿Cuál es más dañino? ¿Cuál es más tratable? Si bien los virus respiratorios dentro de estas 3 clasificaciones son los más tratables y teniendo en cuenta que estamos pasando una situación actual con el COVID, pero resulta que los virus que son a nivel neutrópico son los más letales. Ustedes han tenido mascotas, han tenido casos donde han tenido perros con rabia, desde que el virus ya llegue al cerebro ya no se puede hacer absolutamente nada. Y los virus entéricos son los segundos más letales porque están afectando órganos cruciales del cuerpo. Y por último tenemos los virus respiratorios, que es muy curioso porque estos virus tienden a mutar bastante, pero pues realmente comparado con esta escala no son del todo tan dañinos. Resulta que aquí vamos a entrar a hablar acerca de un virus específico, si bien les había comentado acerca de estos 3 tipos de ingreso que tienen los virus. Aquí vamos a hablar del virus del SIDA. Resulta que entonces, ¿por qué el SIDA es un virus que no tiene tratamiento en la actualidad y no ha tenido cura? Porque es que resulta que el virus infecta estas 3 células especiales. Y uno dice, bueno, ¿qué es el macrófago? Resulta que el macrófago vamos a asimilar lo siguiente. Nosotros cuando tenemos la incorporación de un virus en el cuerpo, nuestro cuerpo ¿qué hace automáticamente? Manda el sistema inmunológico para defenderlo, pero ese sistema inmunológico tiene unos guerreros. El primer guerrero se llama macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Se alimenta, es una célula grande en la cual se alimenta de virus que ya estén muertos o dañados. Por lo tanto, ayuda. Pero ¿qué pasa con el VIH? Resulta que el VIH tiene unos receptores que se llaman R5 que fácilmente puede inhibir esta acción. La segunda célula se llama CCR5, segundo correceptor. ¿Qué hace?
El VIH también genera un tropismo para esta célula, es decir, ingresa directamente allí. Y por último tenemos el CXCR4, las famosas células T, que son los líderes, los potenciales para poder proteger el sistema inmunológico. Conclusión. El VIH afecta el sistema inmunológico. ¿Y por qué lo afecta? Porque sencillamente sus entradas de tropismo es a través de él mismo y el sistema inmunológico es el que nos protege de los virus en cuanto a los tres tipos de entradas que tengamos. Y si el SIDA entra a estos tres tipos de receptores, pues realmente lo que se genera es una deficiencia completa de nuestro sistema inmunológico. Por tal razón, si yo llego a tener una gripa, puedo de una vez ya verme afectado por este virus. Espero que les haya quedado más claro referente a la idea del virus y demás, chicos, y que esa guía que tengan que resolver en esta semana sea muy productiva. Chao, chicos, que estén muy bien.